Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Como dice alguien por ahí, buenas noches, ánimo. Les tengo una muy buena noticia. Es muy probable que el Fisgón y Rapé no lleguen. No, la verdad, y para colmo yo estoy ronco. La verdad es que vienen en camino. Les cuento que Rapé andaba de gira artística internacional. Ya ven que ahora es un gran cantante. Y no me lo van a creer, pero hoy en la mañana andaba en Colombia. Él dice que fue a la Feria del Libro de Colombia. No se oye. Más alto. Él dice que fue a la Feria del Libro de Colombia, pero a mí se me hizo muy sospechoso porque llevaba un cargamento muy extraño. Pero no es broma. Hoy en la mañana estaba en Colombia, iba a tomar su vuelo muy temprano, pero se retrasó un poco, pero él jura y perjura que va a llegar. La mala noticia es que si no llega, amenazó con que iba a mandar un video, y es muy probable que en su video sea un video cantando. Pero bueno, esperemos que llegue. Y también el Fisgón, no me lo van a creer, pero lo que pasa con el Fisgón es que, como cuando murió Carlos Monsiváis, el espíritu de Monsiváis se metió no en una sola persona, porque Monsiváis representaba tanto que tuvo que entrar en varios personajes. Entonces se metió en el Fisgón, se metió también en Fabricio, se metió en varias personas. Y así como Monsiváis, el Fisgón se la pasa teniendo 25 actividades al día. O sea, al mismo tiempo da 3 conferencias, 2 entrevistas, escribe 4 libros, dirige el Instituto de Formación Política de Morena, se pelea en Twitter, en fin. Está muy activo todo el tiempo y no es broma, tenía una actividad en Mérida. Y me habló a las 4 de la tarde que venía en camino. Entonces, pues, esperemos que lleguen. No le dio un infarto, no le dio... Es más, tampoco le dio un váguido. Pareció que le dio un desvanecimiento. La verdad es que se quedó dormido. No, yo espero que los dos vienen en camino y espero que los dos lleguen por lo menos a apagar la luz. Pero bueno, podemos aprovechar que no están aquí para hablar mal de ellos. Y de cualquier manera, si no llegan, con las personas que están aquí conmigo, ni los vamos a extrañar. Gracias. Nos acompañan 3 personajes que yo personalmente quiero mucho y yo sé que todos ustedes quieren mucho también. Nos acompaña la mejor caricaturista política que hay en México. Gracias. Querido público, querido José, querido lectorado y lectorada. Que yo siempre digo que es la mejor porque es la única, también es la peor porque es la única. Ah, qué malo. No, la única ya no. Hace algunos años sí, pero... No, pero realmente es una gran caricaturista política, una gran monera. Es fundadora de la segunda época del Chamuco. En la primera época del Chamuco, como siempre nos preguntaban en todas las pláticas que por qué no había moneras, y nosotros siempre contestábamos lo mismo. No teníamos la menor idea y seguimos sin tener la menor idea de por qué hay tan pocas moneras. Pero entonces decidimos hacer un concurso de moneras y ella fue la que ganó el primer lugar del concurso de moneras.
Y a partir de entonces, pues es colaboradora, es chamuca emérita y es fundadora de la segunda época del chamuco. Nos acompaña también un escritor que, como les decía, de alguna manera se metió en él el alma de Carlos Monsiváis. Yo sí creo que... No, los gatos no. Los gatos se metieron, no sé dónde se metieron. Yo sí creo que Fabricio Mejía es heredero de una buena parte de la genialidad de Carlos Monsiváis. De aquí a la candidatura, ¿eh? Cuidado. Yo conocí a Fabricio, de hecho, gracias a Monsiváis, en estas famosas reuniones que había los sábados en Plaza del Ángel, ahí en la Zona Rosa. Ahí conocí a Fabricio. Y es un gran escritor, un gran cronista, un gran periodista, un gran analista y una gran persona. Y también nos acompaña una persona muy importante para el chamuco, una querida amiga del chamuco, una de las personas más inteligentes que yo he conocido, y es una persona que personifica esta, supongo que algunos la conocerán, esta vieja canción de Phil Spector de los años 60, que se llama To Know Her is to Love Her. La conocimos cuando la invitamos a Chamuco TV para hablar sobre su trabajo como lingüista. Ella es doctora en lingüística y descubrimos que era también una extraordinaria analista, y desde entonces le hemos querido volver a invitar, ahora ya no solo para hablar sobre lingüística, sino para hablar de muchísimos temas importantes para este país, pero no ha querido regresar al Chamuco. Esperamos que próximamente sí nos acepte la invitación, pero por lo menos aceptó estar aquí con nosotros, Violeta Vázquez Rojas. Entonces le cedo la palabra para empezar a platicar un poquito a Cintia Bolio. Muchas gracias, querido. Pues ya verán, aquí estamos organizando otro corcholatómetro, ¿no? Se podría decir. Entre mentes brillantes, qué honor ser parte de esta mesa, de esta revista y de este programa de televisión. Y bueno, aquí Fabricio pues ya es chamuco honorario, creo que ha visitado el programa 3 veces, si no me equivoco. Esperamos próximamente, Violeta, que nos visite más. Y yo sí me congratulo muchísimo. Yo soy fan del programa, no nada más hacedora de la cápsula de la chamuca, porque yo creo que sí se abren temas bastante interesantes y esclarecedores, ¿no? Este medio como programa, este proyecto, el chamuco, ya como programa creo que sí está aportando a la discusión pública, afortunadamente desde la televisión cultural. Agradecemos también muchísimo siempre el espacio de Canal 22, de TV UNAM, de Canal 11 ahora. Es un privilegio, la verdad, estar con nuestros monos y monas irreverentes cada semana dando lata desde los
desde las pantallas, ya sean televisivas o en distintas plataformas, ¿no? Pueden ver los programas completos, pueden escuchar a Fabricio y a Violeta en YouTube, cuando ustedes quieran. Les recomendamos muchísimo compartir todos los programas. Y bueno, también un poquito me gustaría a mí saber cuál es la visión tanto de Violeta como de Fabricio sobre esta incursión de ellos en este mundo de la caricatura política, porque ellos también en algún momento hacen uso del humor, hacen uso de la fina ironía en su análisis político, y bueno, a mí me gustaría mucho escuchar eso, y empezamos contigo, Violeta, si te parece bien, ¿va? Gracias. Bueno, yo creo que justo de lo que pensaba hablar hoy, aún festejando esta gran revista de humor político, paradójicamente pensaba en la seriedad, ¿no? En qué es lo que consideramos la seriedad. Y no sé, pasaba que me ha pasado mucho que encuentro estas opiniones, ¿no? En redes, así de, el chamuco, eso no es serio, ¿no? Esos son unos payasos. Y creo que mucha gente confunde el humor con la falta de seriedad, y me parece que no es correcto. El humor es algo muy serio, no nada más lo digo por hacer un juego de palabras, sino porque creo que detrás de especialmente en el humor político, en la caricatura política, hay una labor detrás, de la que siempre habla Pepe, de rigor, ¿no? de honestidad. Y entonces estaba buscando las definiciones de qué es de la palabra serio, ¿no? Hay un diccionario que se llama el Diccionario del Español de México, que es el diccionario del español que hablamos nosotros, y apelo a él no como una autoridad, sino como un documento que recoge lo que la gente concibe como el significado de ciertas palabras. Entonces, entre las definiciones de serio que da este diccionario, que actúa con cuidado, con reflexión, con responsabilidad, rigor y atención, que es real, cierto, verdadero y por ello importante y de cuidado. El diccionario de la RAE tiene entre las definiciones de serio una muy bonita que me gusta porque dice: real, verdadero y sincero, sin engaño o burla, doblez o disimulo. Y en ese sentido yo creo que El Chamuco es una de las revistas más serias que puede haber, ¿no? Y el programa y el análisis y los cartones que publican tanto Pepe como Fisgón, Rapé, todos bueno, siempre menciono a Jerge, que para mí es una de las grandes revelaciones ¿no? Hay relevo, como dice Rapé. Mora, en fin, tenemos toda ya varias generaciones de humoristas que hacen análisis muy serios, ¿no? Y alguna vez pensando en cómo es el mundo del análisis político, porque yo obviamente no me formé para eso ni nada, es como algo que empecé a hacer casi sin querer. Pero por lo mismo, ¿no? Como decía ese verso de Atahualpa Yupanqui, no sabiendo los oficios los haremos con respeto, me gusta mucho pensar qué implica hacer análisis político. Y pienso que en el análisis político hay tres cosas, ¿no? Para hacer análisis político hay tres cosas indispensables. No, la primera es una postura política, ¿no? Primero que nada, una postura política que todos tenemos y con la que hay que ser muy honestos. El que diga que no tiene postura política o está mintiendo o no puede hacer análisis político, ¿no? Ni modo. Si dice que es apartidista, pues esa es una postura política, es de derecha. Pero eso es súper indispensable, ¿no? Lo segundo que creo que se necesita para hacer análisis político es información de buena calidad, ¿no? Saber discriminar entre la información del Reforma y la información de la Mañanera, ¿no? Bueno, la información que sí podemos creer que es una fuente creíble y todos tenemos acceso a ella. Y la tercera cosa creo que es preguntarse esa información qué implica, ¿no?
esos hechos, lo que sucede, la coyuntura, ¿eso qué implica? Como para ver un poquito más allá. Y creo que esas tres cosas las hacemos todos y las podemos hacer todos. Pero además, lo que tienen los moneros es que a ellos Dios sí les dio un talento, que es el talento de además poder dibujar eso que concluyen a partir de su análisis, ¿no? Y de dibujarlo además con una maestría que pues no se ve muy seguido, una maestría extraordinaria. Y en esa externalización, a veces cuando platico sobre todo con Pepe, con Rapé, pienso que nuestro trabajo es muy parecido en la etapa previa a externalizarlo, ¿no? Es muy parecido, es analizar, es pensar, a lo mejor esta es una buena hipótesis, ¿te parece que es buena? Sí, pues puede ser, ¿no? A lo mejor esto no, en fin. Esa labor es muy parecida y sé que la hacen con muchísimo rigor, con mucha responsabilidad con los principios de su postura política y etcétera. Y después a todo ello le agregamos el talento de poderlo expresar en un lenguaje que es directo, ¿no? Y por eso a la gente le llega de manera también tan entrañable. Y por último, pienso también que el humor, dado que no es lo opuesto de la seriedad, tampoco es la capacidad de hacer reír. A veces pensamos que es eso, ¿no? La capacidad de hacer reír. Y yo creo que no, que el humor es la capacidad de aligerar las cosas, de presentarlas de una manera más ligera, ¿no? Porque hay muchas cosas en los cartones políticos que vemos que no necesariamente nos desternillan de risa, ni no nos revolcamos de risa, pero sí nos sacan por lo menos una sonrisa o una cierta sensación de ligereza, de que no todo tiene que ser tan severo, tan adusto. Y creo que eso es importantísimo en la labor política. No hay nada mejor para transmitir un mensaje que encontrar esa manera de presentarlo de manera directa, pero a la vez que no sea pesada. Y creo que por todas esas razones es que los moneros del Chamuco, las moneras del Chamuco, son como bien dice el Fisgón, son los grandes pedagogos de la política nacional, y por eso les estamos tan agradecidos y por eso cuesta tanto trabajo caminar 2 cuadras con Pepe, porque lo detienen o sea, nos toma como 20 minutos, está muy bien. Eso quiere decir, a mí me da mucho orgullo que la gente les tenga tanto cariño, porque se lo merecen, y se lo merecen por todas esas razones. Así que muchas gracias y muchas felicidades al Chamuco por este aniversario. Gracias, Violeta. Y bueno, Fabricio, igual yo coincido, el arte salva, el humor salva, y el humor pues como reflexión gozosa, ¿no? ¿Alguna vez has pensado en hacer monos? Porque igual tú haces mucho uso del humor y de la ironía en tus reflexiones, ¿no? En tus análisis. Sí, bueno, muchísimas gracias por esta invitación del Chamuco a su aniversario número 300. Y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por venir. Ahorita, para que no se viera que no estaba yo tomando nota de lo que estaba diciendo Violeta Vázquez, estaba yo haciendo dibujos. Entonces, pero no me salen. Pero a lo que sí me quería referir, precisamente de lo que hablaba Violeta Vázquez Rojas Maldonado, es la pregunta, digamos, de estos 4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mi pregunta es sobre la oposición, es decir, ¿cómo nos burlamos de algo que en sí mismo ya es una caricatura? Es un problema, realmente. O sea, quien haya visto lo que sucedió en el Senado en días pasados, no hay manera de burlarse de eso. En realidad ya es un poco pena ajena, porque no sé si saben a qué me estoy refiriendo. Primero me estoy refiriendo, porque además fue increciendo la degradación. Primero fue Kenia López, senadora de Acción Nacional, tratando de quitar el micrófono a un señor
que estaba proponiendo una ley de protección a las mujeres. Y después todo se empezó a degradar. Hay un intermedio muy bonito donde se arma un trío en el Senado de la República entre Gustavo Madero, Xóchitl Gálvez y Álvarez y Casa. Y después termina, digamos, con ya sola Xóchitl Gálvez, amarrada con una cadena a la silla de la presidencia alterna de la senaduría y el Senado sesionando en el patio. Lo último que me enteré es que no encontraban la llave, que los propios de servicios parlamentarios del Senado habían hecho perdediza la llave, al menos unas horas, lo cual habla muy bien de servicios parlamentarios del Senado. Y además, me parece que si pudiéramos analizar, digamos, freudianamente lo que sucedió en el Senado, podríamos ver ciertas predilecciones sexuales, porque pasaron del trío al sadomasoquismo de una manera casi inmediata, ¿no? Y luego al onanismo, porque pues ya estaba sola, ¿no? Con sus propios pensamientos y fantasías, la senadora Gálvez, que quiere ser además candidata del PRIAN, del MACPRIAN, del combo, aquí en la Ciudad de México. Hay que tener cuidado, o no, estaría bien que toda la campaña la hiciera disfrazada de dinosaurio, y estaría bueno, porque sí, afuera de los malls tendría mucho éxito con los niños. Pero efectivamente es muy difícil ya de pronto, ¿no? Hacer como sorna de lo que pasa, porque ellos mismos se han convertido en una caricatura. Y yo, de alguna manera, decía Pepe Hernández, de alguna manera, a veces en las columnas de Sin embargo, lo que hago es tratar de emular lo que hacía Monsiváis y Genaro Villamil, y en otro tiempo Carlos Brito, que se llamaba Por mi madre bohemios, que eran las citas textuales de las barbaridades que llegaban a decir los curas, los funcionarios, etc. Y yo de pronto lo hago en las columnas de Sin embargo un poco más extensamente, de lo que se dijo, por ejemplo, en una sesión del Senado, en la pasarela de los candidatos del PRIAN, etcétera, porque sigue siendo la demostración de la sandez y de la pretensión intelectual de una buena parte de lo que fue la élite del viejo régimen. Y entonces, en ese sentido, sí retomo, digamos, de Monsiváis en otra forma, tratar de hacer un poco lo mismo, de exhibir la caricatura que ya son en estos momentos. Pero me quisiera referir sobre todo a pues, el aniversario del Chamuco. Oye, Fabricio, perdón. Es que ahorita me recordaste una de tus columnas y no puedo aguantarme las ganas de comentarla. Seguramente muchos la leyeron, que fue a propósito de esta resolución del tribunal en contra del AMLITO. Yo creo que es una de las mejores columnas de Fabricio, pero aparte sucedió algo muy curioso. Esa vez, generalmente las leo, pero esa vez yo no me acuerdo por qué, la escuché, la estaba escuchando, la videocolumna, y entonces Fabricio pues está leyendo la columna, dice algo, cita una verdadera estupidez que dijo alguien, y entonces yo me reí, y Fabricio dice, no se rían. Entonces, sí, es ya, el mismo Monsiváis decía, antes el papel, alguna vez me lo dijo, ustedes los caricaturistas lo que hacen es, claro, el papel del caricaturista es llevar la realidad al absurdo, ¿no? Sí, pero ahorita lo que ustedes tienen que hacer es tratar de darle un sentido al absurdo que hacen estas personas. Perdón por la interrupción. No, tienes toda la razón, y además sí, supongo que era esa cita donde
un ministro trata de demostrar que el AMLito es Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, es una cosa de locos, de veras. ¿No? Entonces dice, claro, si está en la... Fíjense el salto cuántico ya de... O sea, primero es la caricatura de Hernández, que además no la inventaste el mes pasado, sino en el 2006. Entonces, si sale la caricatura de Hernández en la publicidad electoral de algún candidato de Moreno, es la presencia del presidente de la República ahí. O sea, la caricatura se convierte en el presidente. Por lo tanto, quien está en las mañaneras es el AMLito, no Andrés Manuel, ¿no? Entonces, tendrían que prohibir el AMLito, es decir, le tendrían que prohibir a Andrés Manuel que se parezca al AMLito, porque ya en sí mismo el AMLito es Andrés Manuel. Entonces, es así de absurdo y es muy divertido tratar de desentrañar, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando de decir los magistrados? Porque además lo envuelven, ya saben, citó 3, 4 artículos de la Constitución, a McLuhan, no sé qué, para decir una sandez. Y entonces, bueno, eso es lo que ahora, digamos, estamos tratando de hacer desde el Chamuco, desde las caricaturas que hacen diario estos hombres, a los que les voy a decir, es muy extraño verlos trabajar a los moneros. O sea, están pendientes del radio, la televisión, la mañanera, los comentarios sobre la mañanera, lo que está impreso, ¿no? Las columnas, etcétera, desde la mañana hasta que entregan el cartón, que va a ser como 6, 7, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, o sea, es todo el día de estar pensando qué podría ser el cartón del día siguiente. Yo vi trabajar a él, a Hernández y a Antonio Helguera. Un aplauso para Antonio Helguera. Y siempre pienso en ellos cuando digo, puta, tengo que aventarme 5 horas de lo de los candidatos del PRIAN. Y digo, no, estos ya llevan 4 horas más que yo. Mejor me pongo a las pilas y sí lo veo completo. Pero en realidad, digamos, a lo que quería llegar era a la importancia que han tenido ellos, los moneros, junto con Rius también, junto con Helio Flores, la importancia que han tenido para la sociedad mexicana, no la sociedad civil que cabe en un coctelito de una fundación de filantropía, sino de la sociedad mexicana, de nosotros, de los que abrimos vía la participación electoral la visión de lo que es el país, ¿no? Que no es ese grupo, sino son los 2.400 municipios del país, o sea, todos nosotros. Ellos tuvieron una importancia crucial en el desarrollo de esa brecha, digamos, de democratización que todavía no termina y que todavía tiene sus obstáculos, ¿no? Cada vez que proponemos que se vote alguna autoridad, la misma élite dice no, que no se vote, que se elija a los expertos, es decir, a los que ellos consideran expertos. Y entonces ellos han tenido una importancia fundamental. Realmente creo que no existe en otro país del mundo esta capacidad de comunicación, de complicidad, de acuerdo que hay entre sus caricaturistas y la sociedad. Se ve claramente, sacan ellos un cartón en La Jornada, en El Chamuco, etcétera, y rápidamente pasa a hacer manta, a hacer una cartulina en un coche pegada, es decir, hay una comunicación directa entre esos moneros y la sociedad mexicana, y durante por lo menos 3 décadas han sido así. El caso así más significativo fue con el No Más Sangre, fue cuando el AMLito, ¿no? Toda esa comunicación que existe entre esos puñados de moneros y la sociedad mexicana. Que lo que hay que celebrar hoy es precisamente ese acuerdo, esa complicidad que ha existido y que ahora también es un programa de televisión
que es bastante serio, porque es una conversación donde tratan de preguntar, digamos, los detalles de ciertas cosas, por ejemplo, a Rosa Isela, ¿no? El programa de Rosa Isela y se militarizó o no, el Superama, etcétera. Y a expertos, a ambientalistas, a periodistas, que es como mucho más un servicio, digamos, hacia el debate público que efectivamente está contaminadísimo de güeyes que dicen Bartlett, 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 ¿no? Frente a eso, pues bueno, el Chamuco Televisión de lo que se trata es de detallar, analizar y preguntar las cosas que son cruciales para tomar decisiones públicas, ¿no? Y me parece que eso es finalmente lo que estamos celebrando, además de que no hayan llegado Fisgón y Rapé. Muchas gracias. Pues a propósito de eso, me acaba de llegar un mensaje que lamentablemente el Fisgón sí va a llegar. Una disculpa. Con lo cual se va a romper la paridad de género que hay en la mesa. Sí, es lo malo. No, nos va en verdad, a demandar el Tribunal Electoral. Les ofrecemos una disculpa porque hicimos todo lo posible por evitar que llegara, pero es muy necio. Como de costumbre, igual y nos aventamos aquí también un round. Y perdón, monero, tenemos un mensaje sillas. de Rapé también, ¿verdad? Sí. Es un mensaje, ¿es audio? ¿Es video? ¿Es audio? Entonces, si lo escuchamos de una vez, eso quiere decir que no va a venir. Amigos y amigas, familia Chamuca, les cuento que estoy aquí atorado en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, pensando que iba a poder llegar a tiempo para la plática de las 7 de la noche con nuestros amigos, con Fabricio, con Violeta, pero pues no la armé. Hay un retraso de 3 horas y voy a llegar muy tarde. Pero bueno, no quería dejar de decirles a través de este videito que se les quiere muchísimo, que se les agradece enormemente mucho por toda su lealtad, por toda su atención hacia nosotros, ¿no? En la revista, en el programa, en las redes, en todo lo que hacemos. En verdad, muchas gracias. Me hubiera encantado, en verdad, abrazarlos y toda la cosa, pero pues no se armó. Me hubiera encantado cantarles en vivo de todo color. Pero bueno, en verdad, se los pregunto para la próxima. Cuídense mucho, síganse divirtiendo y nos vemos pronto, nos vemos en la próxima. Cuídense. Estaban exigiendo una prueba de vida de Rapé. Pero yo sospecho que... No es su voz, ¿no? ¿Has oído hablar de la inteligencia artificial? No es el caso. Era posible. Y por cierto, recordarles que también tenemos otra plataforma que es Spotify. Igual ahí pueden escuchar las canciones de Rapé. Eso es, como dice AMLO, eso es para los jóvenes. Claro, eso es para las morras y los morros, pero ahí también en Spotify pueden escuchar los programas completos. Y bueno, yo sí quisiera, continuando con esta mesa, sí me gustaría muchísimo como monera, como parte del gremio moneril, pues reivindicar al rosa mexicano, ¿no? Que ha sido tremendamente usurpado, maltratado, tergiversado, mal utilizado. Y bueno, lo utilizan a la manera del rosa Pepto-Bismol, pero no. La marea rosa Pepto-Bismol. Realmente el color rosa mexicano, les hablo desde el gremio moneril, porque fue creado por el monero Ramón Valdiosera, ¿no? Este hombre, pues, además de ser monero, hacía un montón de cosas, hacía diseño de ropa, hacía exposiciones murales y de todo. Y él amaba esta tonalidad y decidió bautizarla como rosa mexicano.
y la ha llevado pues a todo el mundo, ¿no? Y es uno de los colores que también desde el feminismo reivindicamos por las madres de feminicidio, por las familias de feminicidio, por esta instalación política, de arte y política involuntario, desde luego de las familias, de las madres, con las cruces rosas. Entonces, reclamamos el uso del rosa mexicano y pedimos respeto para las familias, para las madres y los familiares de las mujeres agredidas. Y pues igual y por eso en el Pantone ya hicimos una solicitud desde el Chamuco para que se distinga, ¿no?, entre el rosa lencho, Pepto-Bismol, INE y nuestro dignísimo rosa mexicano. Yo quiero nada más recordar que lo que estamos celebrando hoy, estamos celebrando muchas cosas. Estamos celebrando, que además realmente no lo estamos celebrando hoy, pero no es que hoy realmente se cumplan los aniversarios. Lo celebramos desde febrero pasado, pero lo fuimos posponiendo hasta hoy. Pero celebramos muchas cosas. En febrero se cumplieron 29 años de que apareció la revista El Chahuistle, que es la mamá del chamuco. En ese mismo mes de febrero se cumplieron 27 años de la primera época del chamuco. El chamuco no era otra cosa, sino que la misma revista El Chahuistle, pero con otro nombre, porque no podíamos usar el nombre El Chahuistle, porque precisamente uno de los pleitos fue que el editor que editaba El Chahuistle se agandalló el nombre de la revista. Entonces no podíamos usarla nosotros y por eso hicimos El Chamuco. El Chamuco que se editó de 1996 al año 2000. En el año 2000 dejamos de hacer la revista porque el humor político en México lo empezó a hacer Vicente Fox. Entonces ya lo que nosotros hacíamos ya no tenía ningún sentido. Pero en 2006, pues ya se largó Vicente Fox y pues nos dejó con la chamba. Y es cuando empieza la nueva época, la segunda época del chamuco. Entonces estamos celebrando 16 años de la segunda época del chamuco. Pero también todo eso pasó en febrero. Pero este mes de abril, a principios de abril, se cumplieron 5 años de Chamuco TV. Que nos sorprende mucho porque nos sorprende y no, porque durante muchos años hicimos una revista sin tener la menor idea de cómo se hacía una revista, y luego nos pusimos a hacer un programa de televisión sin tener la menor idea de cómo se hacía un programa de televisión. Afortunadamente ha pasado todo este tiempo y seguimos sin tener la menor idea de cómo se hacen ambas, pero contamos afortunadamente con ustedes. Y eso es lo más importante que estamos celebrando hoy. Realmente lo más importante, no estamos solos, ninguno estamos solos. Realmente lo más importante de todo este trabajo que hacemos, lo más importante es que llegue hacia todos ustedes y que todos ustedes nos hayan acompañado, algunos en todos estos años, otros supongo que menos, pero finalmente que nos han acompañado. Desde los años, algunos desde los años del Chahuistle, los años del Chamuco, todos los años del Chamuco de la segunda época, y que habíamos tenido la maravillosa costumbre de darnos cita en este lugar, además, durante muchos años, para celebrar un año más. Se interrumpió durante la pandemia y nos da ahora mucho gusto volver a reunirnos. Violeta tiene mucha razón cuando dice que sentimos nosotros un gran cariño de parte de ustedes, y además es un cariño totalmente correspondido. Ahorita que venía camino hacia acá, me paró una señora a unas cuadras aquí y me tomó del brazo muy emocionada y se volteó y le dijo a su hija: mira, 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 él es naranjo.
Bueno, yo le agradecí mucho la confusión, pero sí dije, hay algunas pequeñas diferencias, básicamente una, pero bueno. Y eso me hizo recordar que hace varios años, hace muchos años, en el 97, el Fisgón y yo íbamos a CEU a un meeting que iba a dar Cuauhtémoc Cárdenas en CEU, les digo, en el 97, hace muchos años. Y una señora nos vio al Fisgón y le dio mucho gusto. Ya ven que el Fisgón pues ya es gente mayor, es mucho mayor que yo, ¿no? Ya desde entonces ya tenía el pelo blanco, yo no tenía el pelo blanco. Pero bueno, lo reconoció y Fisgón, Fisgoncito, qué gusto, y lo abraza. Y voltea a verme a mí y dice, ¡Helguerita! Y me abrazó muy cariñosa. A mí la verdad le dio tanto gusto verme, o ver a Helguera, no sé, que sí, ya no le hice ver su error. Pero siempre que alguna persona nos saluda, nos demuestra ese cariño, ese amor, que básicamente es por nuestro trabajo, yo entiendo que eso es lo más importante. Y por eso siento que es algo que otros personajes no han entendido y que me parece que es fatal. Solo quiero poner 3 ejemplos, lo bueno que solamente, ¿verdad? Uno es precisamente Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que le dio la espalda a la gente. Otro es el subcomandante Marcos, que también le dio la espalda a la gente. Y otro, y que me duele mucho decirlo, es Carmen Aristegui. Yo recordaba que hace unos años la gente se amparó para seguir escuchando, porque la gente se organizó y se manifestó por el derecho, por la libertad de expresión y por el derecho a expresarse. Y entonces me parece que cuando la gente no se da cuenta, la gente que escribe en los medios, los periodistas, los analistas, toda esta gente, que tenemos la oportunidad de tener un medio en el cual expresarnos y llegar a mucha gente, cuando no nos damos cuenta de que lo realmente importante es la gente, es todos nuestros lectores, toda la gente que nos lee y con quien compartimos todo esto, si no se dan cuenta de esa importancia, pues no están entendiendo nada. Nosotros los chamucos en verdad estamos muy, muy, muy conscientes y muy agradecidos con todos ustedes por permitirnos acompañarlos y por sentirnos acompañados por ustedes. Y ya no se me ocurre qué más decir para alargar el tiempo para que llegue el Fisgón, entonces... Sí, bueno, por favor. Nuestra invitadazo, por favor, Violeta. A mí me encanta leerte, me encanta escucharte, me encanta tu trabajo, tu claridad, tu inteligencia, y yo creo que también tú te estás convirtiendo en un referente. Bueno, yo siempre, perdón por mi feminismo, me encanta que seas un referente, porque también tu trabajo tiene esa virtud de que le estás hablando a las morras, a los morros, o sea, a la banda más joven, y también eso es formación política. Me parece muy importante tu trabajo, y para mí me parece igual excelente que estés también en medios. Entonces cuéntanos desde tu experiencia cómo has llegado a estos medios y qué es lo que a ti más te emociona o te motiva para estar a través de las redes. Porque una cosa es primero publicar, bueno, desde luego primero pensar, ¿no? Hacer el análisis, hacerlo llegar. Y después todo convivir a través de las redes que ahora tenemos a la mano con tu público. Gracias. No, está bien con para que platiquemos. Bueno, hace rato, cuando empezó la presentación, Pepe dijo algo que nos dio risa, pero que es muy serio, que Cintia es la única
caricaturista política que hay. Y eso creo que, yo sé que hay más y que gracias a justamente a la formación que tú estás iniciando, o sea, estás abriendo un camino en el que vienen más mujeres y eso es importante. Pero yo me quedé pensando por qué. Y siempre, como dice Pepe, ¿no? Es una pregunta que siempre se hace. ¿Por qué hay más caricaturistas políticos y no hay más mujeres? Y yo creo que la razón es porque en general, no es porque no haya buenas ilustradoras, hay muy buenas ilustradoras, muchísimas, y mucho talento en las mujeres, pero lo que no hay, más bien creo que lo que está cerrado es el ámbito del análisis político para las mujeres, porque es una labor que se ha dejado históricamente en manos de los hombres. Entonces creo que eso es lo que explica que aún habiendo muy buenas ilustradoras no llegan a hacer cartón político, ¿no? O caricatura política, porque como que el análisis político nos estaba vetado hasta hace poco. Y a mí me da mucho orgullo empezar a ver una nueva generación de mujeres analistas que pues ahí se van abriendo camino en redes. La verdad es que yo creo que si no fuera por dos cosas, uno, por las redes sociales que nos permitieron a cada quien ahí salir a decir, balbucear nuestras cosas, lo que vamos pensando, y segundo, por una apertura en medios que empezó en 2018, así como a partir del 1 de diciembre, y que a partir de entonces le está dando voz a mucha gente que antes no accedía si no tenías apellido y alcurnia y todo esto. Entonces yo celebro mucho esa apertura que nos ha permitido a algunos de nosotros pues acceder a esos medios, pero también eso implica mucha responsabilidad. Y la responsabilidad es que, bueno, como hace rato les decía, yo creo que todos podemos hacer análisis político, pero no todos accedemos a una plataforma para publicarlo. Y ahí es donde está antes de darle enter, ¿no? Así, ahí les va la columna o lo que sea. Hay una responsabilidad de pensar pues si lo que estás diciendo es honesto, sirve, etcétera, ¿no? Y en ese trabajo, para mí siempre el halago más, el que más aprecio es cuando alguien me dice que dije lo que están pensando. Eso para mí es el sello de que lo que dije está bien, ¿no? Que alguien más lo pensó, pero pues no tuvo una plataforma donde irlo a decir, ¿no? Y creo que esa es más o menos, eso se relaciona con lo que decía Pepe acerca de la gente, ¿no? Uno no escribe para dar la idea más rebuscada, la más brillante, la que a nadie se le va a ocurrir, sino justamente para decir lo que la gente piensa, ¿no? Y lo que pensamos no como seres especiales y expertos, súper iluminados, sino lo que pensamos como gente común que vive una realidad cotidiana, compartida, y en eso yo creo que está la responsabilidad de acceder a medios y que yo sé, de eso estoy súper consciente, que no va a ser para siempre, ¿no? Ahorita tenemos una apertura que hay que aprovechar porque no sabemos cuánto dure. Probablemente, esperemos que dure por lo menos unos buenos años más, pero no la tenemos garantizada, ¿no? Sino que hay que estarla cuidando cada día. Gracias. Yo quiero aprovechar para hacer un anuncio. Ahorita que Violeta hablaba no lo dijo con estas palabras, pero hablaba del sentido común. Un poco, ¿no? Entonces quiero aprovechar para hacer un comercial. Ya desde hace un año, poco más de un año, estamos en un proyecto que de alguna manera es un proyecto hermano al Chamuco, que es una revista digital que a veces es también impresa, que se llama Sentido Común, y que es un proyecto con esta idea de lo que acaba de mencionar Violeta, de que la opinión, el discurso hegemónico estaba reservado a una serie de personajes intelectuales, orgánicos,
eruditos, que eran los únicos que tenían el derecho a opinar en este país. Por eso hablan de polarización y por eso acusan de que el país está polarizado. No, esto es mentira. No hay ninguna polarización. ¡Ya llegó el Fisgón!